Muy buenos días, chicos, espero estén todos muy bien. Soy el profesor Daniel Díaz, encargado del curso de trigonometría. En la sesión de hoy veremos el tema número 1 del curso, titulado Ángulo trigonométrico y sistemas de medición angular. Vamos a empezar definiendo el ángulo trigonométrico, que a diferencia del ángulo geométrico, se va a generar mediante la rotación de un rayo en un solo plano alrededor de un punto fijo llamado vértice. Pero si vamos a hacer una rotación en el plano, vamos a tener dos maneras de cómo poder hacerlo. Siendo más específicos, vamos a tener dos sentidos para dónde hacer el giro, los cuales vamos a pasar a nombrar. El primero de ellos se llamará sentido horario al ir acorde con las manecillas del reloj. El segundo se llamará antihorario al ir en contra del primero. No te olvides, por favor, que si el ángulo no tiene giro alguno, se denomina ángulo nulo. Es probable que después de lo que hayas escuchado y visto, tengas algunas dudas. Es probable que creas que el curso es difícil, pero no te preocupes. Mediante estas tres observaciones, todo va a quedar más claro. Primera observación. El ángulo trigonométrico se había mencionado que podía ser en sentido horario o en sentido antihorario. El primero será negativo, el segundo será positivo. Segunda observación. La medida del ángulo trigonométrico no puede ser limitada. Eso significa que va de menos infinito a más infinito, como lo puedes observar de manera gráfica. Y observación número 3. Para poder operar ángulos trigonométricos, ellos deben estar orientados en el mismo sentido. De no ocurrir esto, se recomienda trabajar cambiando el sentido al ángulo horario, pero al hacer eso, el ángulo cambiará de signo también. Ahora sí, ¿no? Estoy seguro que ahora sí me has comprendido. Pero para poder demostrarlo, vamos con 5 problemas de aplicación muy sencillos. Pregunta número 1. En la figura hay x en términos de alfa y beta. Como puedes observar, el ángulo alfa está en sentido horario, y es justo de lo último que hablamos en las observaciones. Entonces empezaremos por ahí. Lo que tendríamos que hacer sería cambiarle el sentido al ángulo alfa, pero al cambiar el sentido, el signo del mismo también va a cambiar, como lo estás observando en el gráfico. Luego, apoyados de la geometría, diremos que x menos alfa y beta sumarán 360 grados. Y lo único que tendríamos que hacer sería despejar x para hallar la respuesta. Como puedes observar, la clave que se debió marcar tendría que ser la clave D. Pregunta número 2. De la figura mostrada halle alfa menos beta más teta. De la misma manera que con la primera pregunta, identificamos que el ángulo horario ahora es beta. Entonces empezaremos cambiándolo a él. Como puedes observar aquí, le hemos cambiado el sentido al ángulo beta. Pero a diferencia del primer problema, vamos a tener que llenar espacios ahí, en función de alfa y en función de beta. ¿Correcto? Mucho cuidado con lo que se va a hacer aquí. Si vamos a trabajar con los ángulos alfa y teta, el gráfico quedaría más o menos así, con los ángulos de amarillo y azul en función de teta y alfa respectivamente. Y los mismos, si te das cuenta, te van a sumar menos beta. Entonces lo planteamos. Diremos que menos beta es igual a la suma de los dos ángulos mencionados, y al momento de despejar,
hallaremos lo pedido, que era alfa menos beta más teta, igual a 720. Pregunta número 3. En la figura mostrada hay el valor de x. Esto es muy curioso, ya que los tres ángulos de esta pregunta están en sentido antihorario. Entonces trabajaremos aquí como si fuera un problema geométrico. Y lo único que tendríamos que hacer sería analizar o bien el ángulo de 210 o bien el ángulo de 300. En mi caso he escogido al 210. Si completamos el ángulo, para completar la vuelta sería 150 grados, de lo cual observamos que 150 más x me dará 300. Por lo cual, la respuesta obvia sería 150 grados. Y lo único que faltaría hacer sería marcar nuestra clave, la cual vendría a ser la clave B. Pregunta número 4. En la figura adjunta calcula el valor de x. De la misma manera observamos que ahora tenemos dos ángulos en sentido horario. Entonces procederemos a cambiarles el sentido. Mucho cuidado con lo que se va a hacer aquí. Recuerda que si tengo una resta había un artificio. Lo único que tendrías que hacer en el caso de 2x menos 120 sería voltear los datos. De igual manera con el ángulo que se presenta de color azul. Una vez hecho esto, toda la vuelta me daría 360, pero como hay un ángulo de 90, al restarlo todo me quedaría 270. Despejamos y hallamos que x vale 10. Y esa sería nuestra respuesta, la cual sería la clave B. Muy bien, creo que hasta ahí todo está correcto. Pero vamos a ponerle un poco más de nivel al asunto. El siguiente ejercicio, y el último, será un ejercicio del material actual de CEPRE-1, en su primer volumen. Pregunta número 5. De acuerdo a lo mostrado en la figura, señale la relación correcta entre los ángulos trigonométricos mostrados. Es claro que vamos a empezar a trabajar con beta, porque beta está en sentido horario. Entonces observamos en la figura que ya no tendremos beta, sino tendremos menos beta, de color rojo. Y a su vez, ya que tenemos el ángulo recto, colocaremos de color azul el complemento, que sería 90 menos beta, o sea 90 más beta. Lo único que nos faltaría sería sumar los ángulos. Alfa más 90 más beta es igual a 180, y como me piden alfa más beta, tranquilamente tenemos la respuesta, que es 90 grados. Por lo cual marcaríamos la clave C. Y al hacer esto, hemos terminado la primera parte de la sesión, muchachos. ¡Excelente! Bien, muchachos, vamos a continuar con la sesión del día de hoy y vamos a trabajar en este momento con los tres sistemas de medición angular. Empezando por el sistema sexagesimal o inglés. Recuerda que si hablamos del sistema sexagesimal significa que estamos contando de 60 en 60. Recuerda también que la unidad del sistema es el grado sexagesimal, el cual equivale a 60 minutos, un minuto equivaldrá a 60 segundos y un grado en segundos equivaldrá a 3600. Recuerda que si tienes una cantidad con los tres, grado, minuto y segundo, por más que no lo veas, esos tres están sumando. Y la cantidad de minutos y segundos no puede ser superior a 60. Siguiente sistema. Sistema centesimal o francés. Si hablamos del sistema centesimal, significa que estamos contando de 100 en 100. Recuerda que la unidad de este sistema viene a ser el grado centesimal, el cual equivale a 100 minutos centesimales. A su vez, un minuto centesimal equivale a 100 segundos
y 1 grado centesimal en segundos equivaldrá a 10.000. La misma observación que con el sistema anterior en cuanto a cuando tengas grado, minuto y segundo. Pero en este caso, la cantidad de minutos y segundos debe ser inferior a ¿quién? A 100. Tercer sistema, sistema radial, circular o internacional. En este caso trabajaremos con el conocidísimo radián, el cual se va a formar de la siguiente manera. A manera de observación también, nosotros en este sistema trabajamos mucho con el número pi, del cual te estoy colocando aquí las 3 equivalencias que más se va a usar. Pero recuerda que una cosa es pi y otra cosa son pi radianes. Para pi radianes solo hay 2 equivalencias, una en sexagesimal, la otra en centesimal. Ahora, si nosotros queremos convertir de un sistema a otro sistema, vamos a hacerlo mediante un cociente, ¿correcto? Vamos a hacerlo mediante la siguiente frase: lo que quiero entre lo que tengo. ¿Qué significa eso? Arriba va a ir el sistema que quiero, abajo será el sistema que deseo borrar. Pero recuerda que en este caso X e Y deben ser cantidades equivalentes. Fórmula general de conversión o equivalencia numérica. Como puedes ver ahí, es la relación que existe entre los 3 sistemas para la medida de un mismo ángulo. En pocas palabras, podemos decir que un ángulo puede ser medido en los 3 sistemas y poder trabajar de la manera más natural posible. Ahora, ¿cuál es esa regla de conversión? ¿O cuál es esa fórmula? La fórmula será la siguiente: S, que es sexagesimal, es a 180, como C es a 200 y como R es a pi, lo cual tiene una fórmula muy conocida y reducida. S es a 9, C es a 10 y R es a pi entre 20. Debemos recordar, antes de pasar a los ejercicios, que nosotros también podemos hallar el complemento de un ángulo, no solamente en el sistema sexagesimal como estamos acostumbrados, podemos hallarlo también en centesimal y en radial, como lo estás viendo en los cuadros que se te presentan aquí. De igual manera podemos trabajar con el suplemento, si es que nos viene en otro sistema. Debemos recordar, muchachos, que así como tenemos la equivalencia de sexagesimal a centesimal en función de los grados, también la podemos tener en función de los minutos y en función de los segundos. Como puedes ver ahí, la equivalencia en minutos será de 27.50 y la equivalencia en segundos será de 81 a 250. Habiendo dicho esto, pasemos a los ejercicios. Recuerda que nos quedamos en la 5. Pregunta número 6. Si las medidas de los ángulos A grados, B minutos y toda la expresión que ves ahí son equivalentes, entonces nos piden A más B. Si nos dicen que son equivalentes, lo único que tenemos que hacer es igualarlas. Pero obviamente, como tenemos grados y minutos, tenemos que reducirlo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a reducir? En el caso del centesimal, convertiremos a minutos. Y lo mismo con el caso del sexagesimal. Recuerda que para convertir a minutos tienes que multiplicar por 100 en el caso del centesimal y en el caso del sexagesimal multiplicar por 60. Una vez hecho esto, obtenemos la clave, la cual sería la A. Pregunta número 7. Sabiendo que S y R son los números de grados sexagesimales y radiales de un ángulo, donde pi cuadrado por S cuadrado menos R cuadrado sobre 181 es igual a 179R, calcular R. Bueno, muchachos,
Este es uno de los pocos casos donde no vamos a usar la fórmula reducida, sino vamos a usar la fórmula general. S es 180K, C es 200K y R es pi por K. Entonces, muchachos, lo único que tendríamos que hacer nosotros en este ejercicio sería reemplazar, como lo estás viendo ahí. Si hacemos uso del álgebra, en la parte del numerador podríamos aplicar una diferencia de cuadrados, lo cual me daría una resta por una suma. La resta de 180 menos 1 me daría 179 y la suma me daría 181. Por lo cual todo se anularía y te quedaría que pi por k es 1, pero no te olvides que pi por k es r. Entonces la respuesta vendría a ser la unidad, lo cual en tus claves vendría a ser la letra D. Pregunta número 8. Si 37 grados centesimales equivalen a grados b minutos en el sistema sexagesimal, entonces ¿cuánto vale a más b? Para poder trabajar este ejercicio, lo único que tenemos que hacer es recordar el conocido 9 entre 10 para poder trabajar con el 37 grados centesimales. Observa aquí, por favor. Multiplicamos el 37 grados centesimales por 9 entre 10 y eso nos va a dar un decimal. Nosotros diremos que a grados b minutos será 33,3 grados. Separamos la parte decimal para convertirla en minutos, multiplicando por 60, y obtendríamos el valor de a y el valor de b, los cuales serían 33 y 18. Y al sumarlos nos daría nuestra respuesta, que vendría a ser 51, lo cual en las claves vendría a ser la letra C. Pregunta número 9. La pregunta número 9 es una pregunta de examen de admisión de San Marcos, muy sencilla. Expresa en segundos sexagesimales la medida de un ángulo que es la milésima parte de 180. Primero vamos a expresar la milésima parte de 180, lo cual de manera rápida vendría a ser 180 entre 1000. Una vez hecho eso, multiplicaremos por 3600 y toda esta operación nos daría 648, ya todo en segundos, lo cual vendría a ser la clave 5. Y la pregunta número 10, sacada de un examen parcial de CEPRE-1, nos dice que pi treceavos radianes es aproximadamente m grados, n minutos, p segundos. Para poder trabajar este tipo de ejercicios, muchachos, debemos entender de que si queremos hacerlo directo vamos a requerir de una calculadora. Pero si no queremos hacerlo de esa manera, podemos aplicar un pequeño método conocido como divisiones sucesivas, el cual te plantearé de esta manera. Si nos están hablando de pi entre 13, recuerda que pi vale 180 grados. Entonces, al dividir 180 entre 13, nosotros obtendríamos 13 de cociente y 11 de residuo, como lo estás viendo ahí. El cociente quedará como los grados y el residuo será multiplicado por 60 para poder continuar con el trabajo. Al momento de multiplicar nos da 660, volvemos a dividir, obtenemos un cociente y obtenemos un residuo. El cociente vendrían a ser los minutos y el residuo volvemos a multiplicar por 60. Como puedes observar, la tercera división nos sigue dando un residuo. Es por eso que el ejercicio nos dice que es aproximado. Significa que m valdrá 13, n valdrá 50 y p valdrá 46 aproximadamente. Teniendo esos datos, vamos con la expresión que nos está pidiendo el ejercicio. Recuerda que el ejercicio nos pedía raíz cuadrada de m más p menos n, lo cual sería 9, pero como está con la raíz, la respuesta vendría a ser 3. Lo cual en las claves vendría a ser la clave A. Y al hacer esto, hemos terminado la sesión del día de hoy, muchachos. Excelente. No te olvides quedarte en tu casa, por favor. Protégete. Lávate las manos constantemente. Y si te gustó este contenido, compártelo.
Recuerda que soy el profesor Daniel Díaz y tú estás en Sonámbulo 2D. Hasta luego.